Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre falleció después de una larga enfermedad. Ojalá hubiera podido mostrarle a sus nietos, dije con un suspiro. Me casé cuando tenía 25 años, exactamente hace 5 años. En mi boda, mi padre y yo nos prometimos que yo le informaría primero cuando quedara embarazada. Desafortunadamente, nunca pude cumplir esa promesa. Es lo único que lamento sobre mi padre. Desde que se enfermó hace un año, he hecho todo lo que pude para ayudarlo. Visitaba a mis padres con frecuencia. Iba al hospital con mi mamá y llamaba y hacía videollamadas siempre que podía. Traté de hacer todo lo que se me ocurriera. Aún así, me pregunto si podría haber hecho más. Lo dije en voz baja. Mi madre, sentada a mi lado, me consoló diciendo, lo hiciste bien, Chelsea. ¿De verdad? Sí, tu padre estaría contento con lo que hiciste. En ese momento, mi hermana Portia regresó con el abogado. Entró a la sala y dijo, entonces, con un hombre de unos 40 años detrás de ella, supuse que era el abogado y me entregó su tarjeta de presentación. Soy Samuel, el abogado. Gracias por venir, por favor, tome asiento. Disculpen entonces. Mi madre mostró a Samuel, el abogado, su asiento. Tan pronto como se sentó, Portia soltó. Escuché de este abogado que papá dejó una buena herencia. No es todo para ti, Portia. Lo sé. Portia claramente estaba de mal humor y me miró con desdén. Yo le devolví la mirada. Mi hermana y yo no nos llevamos bien. Solíamos estar bien, pero las cosas empeoraron cuando supimos de la enfermedad de papá. Uno de los problemas era su actitud arrogante. Por más que intenté contactarla, nunca vino a verlo. Puede que haya sido un poco dura porque estaba preocupada por papá, pero su reacción no ayudó. Le dije, no eres una niña, no necesitas ser tan terca. Ella respondió, no estoy siendo terca, vivo en la ciudad, y no es fácil venir al campo. Pero puedes llegar aquí en 2 horas. Esas 2 horas son difíciles, y cuesta dinero. ¿Es el dinero tan importante para ti? Por supuesto que sí, estoy ocupada, así que deja de molestarme, y con eso, dejó de hablar. A pesar de que vive lejos, siempre pensé que podría visitarnos de vez en cuando, por eso nuestra relación se volvió tan tensa. Al final, nunca visitó a papá y nuestra relación se mantuvo tensa. Notando la tensión, el abogado habló, calmémonos. Está bien, lo siento, dije, y el abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su padre. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó mi madre en voz baja. Unas semanas antes de que falleciera, me contactó. ¿Entonces fuiste al hospital? Sí, hice que redactara el testamento frente a mí con su médico principal presente. Lo habían organizado para que el médico principal contactara al abogado cuando mi padre falleciera. Así que, después de que mi padre murió, el médico contactó al abogado, quien luego nos contactó a nosotros. Así fue como ocurrió, y por eso estoy aquí ahora, dijo el abogado, sacando un sobre blanco y colocándolo frente a nosotros. Este es el testamento. Puedo ver que definitivamente es la letra de papá, dije, revisando el sobre. Mi hermana Portia parecía un poco molesta. No importa, solo dime qué dice. Estoy ocupada, dijo. Está bien, dijo el abogado con una pequeña sonrisa, abriendo el sobre. Dentro había una hoja de papel. Decía que, además de la casa y el terreno, la herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos sobre la casa y el terreno, pero ¿qué es esto del cobertizo de almacenamiento? Mientras pensaba en esto, mi hermana le dijo al abogado, espera un momento, ¿no mencionaste la granja? ¿Granja? Sí, la granja en la que papá solía trabajar como pasatiempo. Mi padre había dirigido una empresa en el pueblo vecino, pero después de cumplir 50 años, comenzó a sentir su edad. Estoy pensando en cerrar la empresa, quiero tomar las cosas con calma, ¿está bien?, me dijo cuando estaba en la secundaria. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, no estuvo de acuerdo, pero mi madre y yo, preocupadas por la salud de papá, apoyamos su decisión. No te preocupes por el dinero, Portia, tenemos suficientes ahorros, le dijo mi padre para tranquilizarla. Ella aceptó a regañadientes. Después de eso, mi padre cerró su empresa y comenzó a trabajar en la granja cerca de nuestra casa. Disfruto el trabajo físico de la agricultura, dijo, luciendo feliz. Verlo así me hizo sentir bien por haber apoyado su decisión, pero mi hermana no sentía lo mismo. Dijo que regresaría a casa después de graduarse de la universidad.
pero en su lugar encontró un trabajo cerca de su universidad y eventualmente se casó con el CEO de una empresa de TI que conoció a través de su trabajo. Por eso papá seguía trabajando en la granja hasta que se enfermó. Ahora mi hermana insiste en que la granja debería ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos después de escuchar esto de ella. Rápidamente encontró una nota y dijo: la granja es un terreno arrendado. ¿Arrendado? Pensé que éramos dueños de un gran terreno, dijo mi hermana, decepcionada. La granja donde papá cultivaba verduras era grande, pero podría ser demasiado para nosotros ya que no sabemos nada de agricultura. Tal vez es mejor que esté arrendada, pensé. La discusión luego pasó a la división de la herencia. En cuanto a la división de la herencia, la casa y el terreno irán para la esposa, dijo el abogado. Mi hermana sonrió. Entonces podemos dividir el resto como queramos. Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento entre ustedes dos. Ahorro significa dinero en efectivo, ¿verdad? Yo tomaré el efectivo. ¿Cuánto es? Los ahorros ascienden a aproximadamente $100,000. No hay impuesto de herencia sobre esta cantidad, dijo el abogado. Entonces tomaré los 100,000 en efectivo, declaró mi hermana con orgullo. Pero no podía aceptar un arreglo tan egoísta. Protesté enérgicamente. Espera, me opongo. ¿Por qué? Soy la hija mayor. Eso no importa, puedes quedarte con el cobertizo. ¿Qué? ¿Incluso eso? ¿Qué es de todos modos? Mi hermana se volvió hacia el abogado, revisando los documentos. El abogado explicó: es el cobertizo de almacenamiento al lado de la granja. Heredarás el edificio, el terreno y su contenido. ¿Con terreno? Los ojos de mi hermana se iluminaron. Aunque está casada con el CEO de una empresa de TI, ¿todavía quiere más dinero? Me pregunté. El abogado luego le dijo: el terreno viene con él, pero solo tiene alrededor de 65 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de una habitación pequeña. ¿Una habitación pequeña? Sí, aquí están las fotos. El abogado extendió las fotos del cobertizo sobre la mesa. Las imágenes mostraban tanto el interior como el exterior. El exterior parecía una choza en mal estado, y el interior solo tenía herramientas básicas como azadas, tijeras y palas, nada valioso. No lo quiero, dijo mi hermana con una mueca. Yo también miré las fotos, todas eran muy ordinarias. El cobertizo y su contenido podrían tener un valor sentimental, pero no valen mucho dinero. Mientras pensaba en esto, mi hermana habló. Está bien, tomaré el efectivo, puedes quedarte con ese cobertizo sucio. Espera, eso no es justo. Aceptaste la agricultura de verduras. ¿Cuál es tu problema ahora? Era difícil argumentar contra ella así. Aún así, si no decía algo, se llevaría toda la herencia de papá. ¿Entonces estamos bien? Mi hermana presionó por una respuesta. Mientras dudaba, mi madre habló. Mientras Portia no se queje después. Estoy bien con esto. No me quejaré. Entonces Portia recibe el efectivo y Chelsea recibe el cobertizo. Está decidido. Mi hermana sonrió, pero yo me sentía incómoda y rápidamente objeté. No estoy satisfecha. Oh, simplemente ríndete, eres tan codiciosa. Esa no es la cuestión. Estás siendo una molestia, te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Sus palabras me dejaron sin palabras. Por supuesto, la familia es más importante que el dinero. El dinero importa, pero no se compara con la familia. Mientras pensaba esto, mi hermana rápidamente cerró la conversación. Al final, mi madre se quedó con la casa y el terreno, mi hermana con los ahorros de papá, y a mí solo me quedó el cobertizo sucio. Después de eso, mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre cómo se dividió la herencia. Ella se rió a carcajadas, mientras yo me quedé frustrada. No pude evitar expresar mis sentimientos a mi madre. Mamá, ¿por qué no me ayudaste? Te ayudé. ¿Cómo? Te alineaste con Portia. Eso no es cierto, me aseguré de que te quedaras con el cobertizo. No estoy contenta con ese cobertizo. Quizá encuentres algo valioso si miras bien, dijo mi madre con una sonrisa. Solo hinché las mejillas en respuesta. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y caminé hacia el cobertizo cerca del campo. Era una caminata de 10 minutos desde casa por un camino rural tranquilo. Finalmente llegué al campo que papá había arrendado. Como había estado en el hospital durante el último año, el campo había quedado vacío. Desbloqueé el cobertizo con la llave. Vaya, está realmente polvoriento. El cobertizo estaba muy polvoriento, probablemente porque nadie lo había limpiado.
Esperaba encontrar algo sentimental de papá, así que empecé a buscar. No hay nada especial aquí. Después de todo, era solo un cobertizo sucio. Lo único que había dentro eran herramientas que usaba para la agricultura. Podrían tener valor sentimental, pero no eran nada extraordinario. Quizás debería llevarme lo que hay dentro por ahora, murmuré mientras miraba alrededor del cobertizo. Fue entonces cuando noté algo. Parece más pequeño por dentro de lo que parecía desde afuera. Podría haber sido la luz tenue, pero el interior del cobertizo se sentía un poco estrecho. ¿Es solo mi imaginación? Salí para ver mejor, pero aún así, algo seguía sin estar bien. Después de pensar un momento, decidí caminar alrededor del cobertizo. Estaba al lado de un matorral de árboles. Para mi sorpresa, encontré otra puerta allí. Espera, ¿otra entrada en la parte de atrás?, exclamé. Cuando miré dentro del cobertizo, solo vi una pared, así que la única entrada parecía ser la puerta que había usado. Sin embargo, desde la parte de atrás, había otra puerta. ¿Qué está pasando?, me pregunté. Una puerta en la parte de atrás debería ser visible también desde el interior, pero no lo era. Esto significaba que debía haber una pared separando los dos espacios. En otras palabras, había un área oculta accesible solo desde la parte de atrás. Tan pronto como me di cuenta de esto, me emocioné. Esto debe ser la sorpresa de papá. Papá siempre amaba las sorpresas y solía sorprenderme en mis cumpleaños. Me inundaron los recuerdos y comencé a llorar. Volví rápidamente al cobertizo para buscar la llave de la puerta trasera. Si era papá, habría escondido algo en el cobertizo. Confiando en mis instintos, comencé a buscar. Después de un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Fui alrededor de la parte trasera y probé una de las llaves en la puerta. Hizo clic al abrirse. ¿Qué podría haber aquí? El espacio interior era estrecho, de aproximadamente 3 pies de ancho. En el medio del espacio había una caja fuerte grande. ¿Es de la empresa de papá? Reconocí la caja fuerte de cuando era niña. Era la misma que había visto en la esquina de su oficina. Sintiendo nostalgia, abracé la caja fuerte. Era una verdadera pieza del recuerdo de papá. Hizo que la herencia valiera la pena, pero conociendo a papá, sospechaba que podría haber más. Debe haber más sorpresas, dije, y usé la segunda llave para abrir la caja fuerte. Con un sonido ligeramente oxidado, se abrió. ¿Qué? No puede ser. Quedé atónita con lo que vi dentro. El contenido era una herencia inesperada. Tengo que decírselo a mamá. Cerré la caja fuerte y me apresuré a ir con mi madre. Después de explicar lo que había pasado, llamé a mi esposo. Con su ayuda, trasladamos la caja fuerte de la casa de mis padres. Se me ocurrió que, si el contenido de la caja fuerte es parte de mi herencia, incluido el cobertizo, podría necesitar pagar impuestos sobre la herencia. Debería revisar esto a fondo. El contenido de la caja fuerte parecía claramente valioso, así que decidí consultar al abogado. ¿Necesito pagar impuestos de herencia por esto?, pregunté. Deberías, aconsejó el abogado. Es mejor consultar a un contador público certificado. Recibí una recomendación para un contador de un amigo y les dejé manejar todos los detalles complicados. Pasaron 6 meses. Justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, mi hermana apareció cerca de mi casa. ¿Qué haces aquí de repente? Tenía algunos asuntos en la casa de nuestros padres. ¿Así que decidiste venir? Sí, algo así. La visita de mi hermana parecía extraña, aunque mi casa está cerca de la de nuestros padres. Sigue siendo una distancia de 20 minutos en coche. No somos el tipo de hermanas que se visitan casualmente, especialmente después de la tensión por la herencia de papá. No podía sacudirme la sospecha mientras la miraba. Mi hermana, viéndose un poco nerviosa, preguntó, ¿puedo pasar? Claro, pero ¿qué pasa? Tengo algo de qué hablar, dijo con una sonrisa forzada. La dejé entrar de mala gana, le serví un café, y ella comenzó a inquietarse antes de empezar a hablar. Entonces, ¿ganaste la lotería o algo así? ¿Qué? No, no lo hice. ¿Entonces tu esposo recibió un bono? Estaba confundida. No compro boletos de lotería porque no me interesa. Y mi esposo, que es un trabajador asalariado, sí recibe un bono navideño, pero no es esa época del año. Le pregunté directamente, ¿de qué estás hablando? De repente, mi hermana se enojó. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, ¿de qué estás hablando? Dinero, lo tienes, ¿verdad? Dinero. Sí, escuché sobre eso, comenzó mi hermana, hablando emocionada. Hace unos días,
mientras estaba en la ciudad. Se había encontrado por casualidad con nuestra tía. La conversación fue así. ¿Sabes que ha sido difícil desde que perdiste a tu padre? ¿Estás bien? Sí, bueno, lo visité muchas veces cuando estaba enfermo. Gracias. Pero debes estar aliviada, ¿no? Recibiendo un regalo de agradecimiento tan grande. ¿Regalo de agradecimiento? Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de 500 pesos como agradecimiento por visitarlo. ¿Una tarjeta de regalo? Lo que realmente llamó la atención de mi hermana fue la tarjeta de regalo. Cuando escuchó que yo la había enviado, se convenció de que había recibido dinero extra. Recibiste una bonificación, ¿verdad? Solo admítelo, exigió mi hermana. Ah, de eso se trata, suspiré. Mi hermana no le gustó mi actitud y gritó. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Te estás burlando de mí? No, fue un regalo de agradecimiento. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para eso? Eso es lo que quiero saber. De la herencia, ¿recuerdas? ¿Herencia? Sí, recibí la herencia, así que envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Cuando mi hermana escuchó esto, frunció el ceño. Lo único que recibiste fue ese cobertizo sucio. Sí, es cierto, pero no puedes vender el cobertizo por dinero. Pero había una caja fuerte dentro, ahí estaba la verdadera herencia. ¿Una caja fuerte? ¿Verdadera herencia? Le expliqué sobre los relojes en la caja fuerte. Eran valiosos, coleccionados por mi padre como pasatiempo. No conocía su valor exacto. Además de eso, había alrededor de $100,000 en ahorros. Considerando que era un dueño de negocio que podría retirarse pronto, esa cantidad parecía pequeña. Pensé que podría haber invertido mucho en esos relojes. Si son valiosos, tendrás que pagar impuestos sobre la herencia, dijo mi madre después de ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debería hacer, mamá? Pregunté. Mi madre pensó por un momento y aconsejó. Estas cosas siempre salen a la luz. Debes declararlo correctamente. ¿Cómo? Bueno, preguntémosle al abogado con el que hablamos recientemente. Volví a hablar con el abogado, quien explicó que el impuesto sobre la herencia se basa en el valor de los bienes valiosos en el momento en que los heredas. También dijo que un contador público certificado podría manejar el impuesto por mí, así que se lo dejé al contador. Descubrieron que solo los relojes valían al menos $500,000. Con relojes tan valiosos, tendrás que pagar impuestos sobre la herencia. ¿Cómo debería hacerlo? Pregunté. Quizá guarda los que te son más significativos y vende el resto, sugirió el contador. Como no sabía mucho sobre el valor de estos relojes, tenía sentido que alguien que entendiera su valor los tuviera, así que vendí algunos de los relojes. Usé el dinero para pagar el impuesto sobre la herencia y envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Esos regalos de agradecimiento fueron las tarjetas de regalo que mencionó mi hermana. Guardé objetos como el reloj de bolsillo que mi padre solía usar. Le mostré a mi hermana este reloj de bolsillo mientras le explicaba. Este no es valioso, pero tiene el mayor valor sentimental para mí. Mi hermana parecía decepcionada. ¿Qué? ¿No te quedan relojes valiosos? No, todavía hay algunos en la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Está en la casa de mamá. La caja fuerte es demasiado grande para este lugar. Es la que papá usaba en su empresa. Mi hermana pensó por un momento, luego desvió la mirada, claramente inmersa en sus pensamientos. Me sentía inquieta, pero ella se levantó rápidamente y dijo, me voy ahora que sé de dónde vino el dinero, y se fue. Dado lo enfocada que está mi hermana en el dinero, me preocupaba que pidiera una parte del dinero de la venta de los relojes. Me alivié de que se fuera sin armar un escándalo, pero olvidé que mi hermana no es precisamente comprensiva, y esa inquietud regresó a mí más tarde esa noche. Recibí una llamada de mi madre, sonando urgente. Chelsea, es una emergencia, ven de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Es muy grave, dijo, sonando frenética y poco clara. Mi esposo y yo nos apresuramos a la casa de mi madre. Cuando nos acercamos, vimos algo extraño, luces rojas parpadeaban alrededor del área. ¿Qué está pasando? Pronto vimos varios patrullas afuera. Me abrí paso entre la multitud y le pregunté a mi madre qué había pasado. Bueno, Chelsea, verás. Mi madre explicó que era después de las 9 de la noche, sintiendo cansancio. Se había ido a la cama. Poco después, escuchó ruidos extraños, como si alguien estuviera buscando algo. Oh, es un ladrón, pensó de inmediato. Como estaba sola, decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás,
vio una linterna moviéndose dentro de la casa. Mi madre estaba segura de que era un ladrón. Corrió a la casa del vecino, gritando, «¡Ayuda! ¡Hay un ladrón!». El vecino salió, vio la luz parpadeante que mi madre señalaba y llamó a la policía, pensando que era un ladrón, pero no era un ladrón. Era mi hermana metiéndose en la casa para revisar la caja fuerte. Ni mi madre ni el vecino sabían esto en ese momento. Cuando llegó la policía, mi hermana se asustó y trató de escapar. Aunque era la casa de su propia familia y en realidad no necesitaba huir, se puso en pánico. En su prisa, chocó contra la puerta abierta de la caja fuerte. La caja fuerte, ya inestable, se cayó y la atrapó debajo. Sí, eso es lo que pasó. ¿Está bien? La llevaron al hospital en ambulancia. Sigue diciendo que le duele la pierna. ¿En qué estaba pensando? Estaba completamente conmocionada. Después, mi madre y yo nos disculpamos con la policía por llamar tan tarde. También llamé al esposo de mi hermana. Espera, ¿estás diciendo que Porcia entró a su propia casa y se lastimó? Sí, así es. ¿Qué le pasa a Porcia? Ni siquiera hace las tareas del hogar. Lamento mucho lo que hizo mi hermana. Eso es todo. Voy a pedir el divorcio. ¿Divorcio? En realidad, el esposo de mi hermana explicó que ella había acumulado una gran deuda por comprar artículos de marca caros. Acababa de descubrir esto y tuvieron una gran discusión. Al final, mi hermana salió de la casa, diciendo, pediré prestado a mamá y lo devolveré. Ya había usado la herencia de 100,000 pesos para pagar sus deudas, pero aún le faltaba dinero y vino a mí buscando más. Esto llevó a toda la situación con la caja fuerte y sus acciones recientes. No es de extrañar que su esposo estuviera tan enojado. Mi hermana, que se había roto la pierna, estaba en el hospital. Su esposo fue a verla y comenzó a hablar de divorcio. Naturalmente, mi hermana hizo un escándalo. No voy a divorciarme, absolutamente no. Pero era demasiado tarde. Su esposo había traído los papeles de divorcio y ella no tuvo más opción que firmarlos. Ahora, ella yace en su cama de hospital, conmocionada. A su lado hay una revista de trabajos a medio tiempo, así que probablemente está planeando encontrar un trabajo para pagar sus deudas. Honestamente, eso es un alivio para mí. En cuanto a mí, decidí regresar a la casa de mis padres después de todo este caos. Me preocupa mi madre, pero también tengo otra razón, descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo lo discutimos y decidimos que lo mejor sería regresar a casa. Mi madre nos ayudará con el bebé y el cuidado infantil. Ojalá hubiera podido compartir la noticia con mi padre mientras estaba vivo, pero estoy segura de que habría estado feliz por nosotros. Estoy deseando tener un bebé saludable.